Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque este es mi fe, yo cruzaré el mar necio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Gloria a Dios. El tema que hoy vamos a tratar es de suma importancia para nosotros como el pueblo cristiano del Señor, la Pascua. Pero para yo poderle hablar a usted de la Pascua de nosotros, como Jesús, como nuestra Pascua, yo también tengo que hablarle del comienzo de la Pascua, de dónde se origina la Pascua. Así que me voy a ayudar con algunas ilustraciones que gentilmente me va a ayudar nuestro querido Dieguito. Cuando Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, se separaron a causa de que Esaú decidió por sí mismo abandonar la primogenitura, se maldijo a sí mismo diciendo que no le importaba, que no era nada serio, y Jacob, su hermano gemelo, toma la primogenitura. Luego de eso se levanta Jacob como una gran nación, como un gran pueblo, tiene 12 hijos, ¿ok? Y uno de esos hijos es el famoso José. Este hombre era tal vez el hijo más amado de su padre y más odiado por sus hermanos. Me imagino que tal vez a usted le ha pasado eso con sus hermanos. Si usted era el más querido de mamá o el más querido de papá, entonces sus hermanos sentían cierta envidia de usted por el trato que le daban. Pues a José le pasaba eso. Y entre una y otra cosa, José fue vendido a Egipto por sus hermanos a causa del celo que tenía por las cosas que José veía y por el amor que tenía su padre. Este hombre creció, se hizo hombre en Egipto y Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque su corazón nunca abandonó a Dios a pesar de las cosas y a pesar de las circunstancias y las dificultades. Dios honró ese gran amor de José y lo convirtió en el segundo hombre más importante de todo el imperio egipcio, siendo después de Faraón la voz cantante en todo lo que era la administración de un pueblo enorme, de un imperio en ese tiempo, del Alto y Bajo Egipto. Como recompensa y por el gran amor que José había tenido por la tierra de Egipto en los momentos más difíciles de la economía, cuando muchas naciones estaban muriendo de hambre y Egipto florecía a causa de la bendición del Señor sobre José, su familia regresa a él y Faraón le dice: bueno, José, tú eres el segundo a cargo acá y yo quiero bendecirte. Yo quiero darle a tu familia una tierra buena, que era mi tierra, pero yo decido dártela a ti y a tu familia, que era la tierra de Gosén. La vez pasada el pastor estaba hablando de que la tierra de Gosén era una de las tierras más ricas que estaba a la ribera del río Nilo, y ahí floreció la familia. Los hebreos que habían entrado florecieron ahí y empezaron a multiplicarse, y la relación entre egipcios y hebreos era buena a causa de la buena relación que José había tenido con aquel hombre, con Faraón. Vinieron sus hijos, los hijos de Faraón, los hijos de los hebreos, y siguieron creciendo, y eso ocurrió por un tiempo hasta que uno de los descendientes de aquel Faraón tuvo en su corazón ya no gratitud, sino temor. El pueblo de Israel había crecido sobremanera. Diego, por favor. Han pasado alrededor de 450 años desde que los hebreos llegaron a Egipto, en un momento histórico donde José, el hijo de Jacob, fue líder y segundo a cargo del imperio. Pero el que había dado todo esto había muerto, y su descendiente, el siguiente faraón, esclavizó con mano dura, con mano de hierro, a un pueblo que no estaba preparado para defenderse. El pueblo de los hebreos en este tiempo era un pueblo esclavo.
a causa del látigo y a causa de la espada y de la ignominia de un hombre que tuvo temor del crecimiento de este pueblo. Siguiente, por favor. Un día como hoy, en medio de esa terrible situación, nace un niño. Este niño, conocido como Moisés, fue arrojado por su madre al río Nilo debido a que Faraón había dado la orden de que todos los hijos primogénitos de los hebreos, varones, tenían que morir. Su madre lo arrojó en una cesta y puso a la hermana mayor de ese niño a cuidarlo mientras la cesta flotaba suavemente sobre la ribera del río, hasta que una mujer, una de las hijas de Faraón, vio a aquel niño flotando en aquella cesta, lo amó en ese momento y dijo: este es mío y lo voy a criar en mi casa. Siguiente, por favor. Aquel niño creció, se convirtió en uno de los hijos adoptivos o amados del Faraón en ese tiempo. Creció bajo las costumbres de los egipcios, conoció todas las artes de los egipcios y el arte de guerra de los egipcios. Sabía las ciencias y estuvo en la casa de Faraón durante toda su niñez y su juventud. Sin embargo, y a pesar de, este hombre sabía en su corazón y conocía que él descendía del pueblo hebreo que una vez fue masacrado, que una vez sus primogénitos fueron muertos y que él sobrevivió, pero que su pueblo, aquel pueblo que había venido con amor, que había venido con la tranquilidad y la paz y la cobertura de un hombre, un faraón que le estaba dando toda una tierra, hoy era un esclavo. Y a causa de eso, este hombre, viendo que un egipcio golpeaba a un hebreo, le ardió en su corazón y lo detuvo, pero lo mató. Pensando que nada iba a ocurrir, al día siguiente vio dos hebreos peleando uno contra el otro, y sin embargo le dijeron: ¿qué, tú también nos vas a matar a nosotros como hiciste con el egipcio? Y eso le atemorizó su corazón y aquel hombre huyó. La siguiente, por favor. Moisés había sido entonces, se exilió a sí mismo por temor a lo que estaba ocurriendo, a lo que había pasado, pero en una tierra totalmente desconocida, ya no con todos los beneficios y todas las cosas que ese hombre tenía en Egipto. Parece mentira que cuando uno no tiene un montón de cosas es cuando Dios empieza a hablar a tu corazón. A veces todas las cosas que tenemos impiden que podamos escuchar. Pero cuando Moisés, en una tierra extraña, cuidando ovejas y no al abrigo de un imperio, ve algo muy extraño a la lejanía. Una zarza que arde, y es cuando Dios, el gran yo soy el que soy, Jehová, se le aparece y le da una encomienda y le dice: yo quiero que tú vayas a liberar a mi pueblo que ha sido cautivo por más de 450 años y he escuchado la voz de ellos en mis oídos y es el momento de liberarles. Y yo te encomiendo a ti esa misión. Tuvo que enfrentarse a Faraón y esto se tradujo en una lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad de aquel hombre, Faraón, por dejar ir a un pueblo, porque Moisés fue encomendado para liberar un pueblo. Pero Faraón no aceptó dejar ir a los israelitas. Dios entonces, con su poder y bajo la vara de un hombre y su hermano, hace prodigios y señales y hace 9 plagas en Egipto, que todos hemos visto y que todos hemos hablado. Después de esas 9 terribles plagas, aún así el corazón de aquel hombre de Faraón estaba tan endurecido que dijo: ese pueblo no va a ir a ningún lado, ese pueblo me pertenece y ahora no hará ladrillos con paja que yo le voy a proveer, sino que tendrá que ir a buscar su propia paja. Llega un momento en que Dios le dice a Moisés: Moisés, viene una última plaga, viene la 10ª plaga.
Dios sentencia a todos los primogénitos en la tierra de Egipto a morir en una noche, a causa de el orgullo, a causa de esa ira en ese hombre que impedía que los israelitas se fueran. Sin embargo, sabemos que en las únicas casas donde no iba a haber muerte eran aquellas que se había sacrificado un cordero y que la sangre de aquel cordero había sido puesta en los dinteles y en los costados de la puerta de la casa de los israelitas. La pérdida de Faraón esa noche sería terrible, y para toda la nación de Egipto era una catástrofe nacional lo que estaba pasando, lo que iba a pasar esa noche. Cada hogar en Egipto iba a perder a su hijo primogénito. ¿Cuál es el hijo aquí? ¿Quién es hijo primogénito en su familia? ¿Cuáles son los primeros hijos en la familia? Yo soy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos hablando de un 20 y un 30% aquí, que hubiésemos muerto en una noche. Yo también tengo un hijo primogénito que hubiese muerto junto conmigo, porque no solamente era mi hijo en ese momento, sino yo como hijo primogénito, todos los hijos primeros que salieron de cada familia en Egipto. Venga conmigo a Éxodo 11:4. Éxodo 11:4. Si lo tienes, me dices amén. Que faltan unos cuantos amenes, ahí está arriba. Dice la palabra: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero quiero que subraye el versículo 7, porque esta es para usted. Esto es para usted, esto es para usted, porque dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aleluya. Tenemos un Dios que hace diferencia entre el mundo y nosotros. Y cuando dice que ni un perro moverá su lengua, es porque Dios no necesita la ayuda de nada para salvar a su pueblo. Estad quietos y ved la salvación de Jehová, dice la palabra. Esa noche fatídica, estamos acercándonos a la tarde, noche, a la medianoche va a pasar el ángel de la muerte. Y sin embargo Faraón aún así no está dispuesto a ceder su corazón y reconocer a Dios como el Dios verdadero. Esa noche en Egipto hubo un gran llanto y tristeza. La muerte visitó cada familia en el reino, pero en la tierra de Gosén todo era vida. En la tierra de Gosén no pasó absolutamente nada. Éxodo 12:12, por favor, una hojita o un capítulo después. Éxodo 12:12 en su Biblia. Éxodo 12:12. Dice la palabra del Señor así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y firmo: yo, Jehová. Cuando Dios emite un juicio, ese juicio es verdadero. Y Dios ha emitido un juicio sobre la tierra, pero usted y yo estamos en la tierra resguardada, de la tierra prometida por el Señor para nosotros. Dice la palabra que cuando yo entregué mi corazón al Señor y Él entró a mí, yo empecé a formar parte del reino de los cielos, y mi ciudadanía ya no es de este mundo. No escuché un amén. Para los israelitas la historia fue diferente.
Y es aquí, por favor, la siguiente, donde se instituye por primera vez la Pascua. Y es lo que yo quiero hablarles a ustedes. La siguiente, por favor. La Pascua. Porque lo que pasó con ellos ese día, a nosotros nos pasa todos los días. Pero yo necesito sentar las bases para que usted pueda entender esto. Y por qué el pueblo de Israel aún hoy día lo celebra año tras año. Pascua es una palabra y tal vez de las más antiguas que han llegado hasta nosotros. Pascua es nacida de la palabra Pesaj. De esa palabra Pesaj pasó al griego como Pasca y luego al latín como Pascum y llegó hasta nosotros, después del latín Pascha, a Pascua. En la lengua hebrea, Pesaj significa saltar o pasar por alto. Ve qué interesante. Nosotros todos los días vemos películas y en Semana Santa nos bombardean con todas las películas de Semana Santa y nunca hemos reparado en el significado de ciertas cosas. Pero este momento, esta Pascua, esta Pesaj, es la más importante de toda la vida para un pueblo, porque es y significa saltar o pasar por alto. El ángel exterminador de Jehová pasaría por alto las casas de los judíos, donde habían sido marcadas con la sangre de aquel cordero. Escuche bien, ¿qué está marcado en la puerta de su vida para que el ángel exterminador no pase? Al igual que ellos, la sangre de un cordero inmolado y suficiente para nosotros nos ha cubierto con su sangre para que Satanás no nos pueda tocar. Éxodo 12:13, y esto es muy importante, este versículo 13 y 14. Se lo voy a leer, ustedes lo van a leer acá, pero yo se lo quiero leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Éxodo 12:13 dice así: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Vean qué interesante en el versículo 13, si me lo puedes volver a poner, Diego, atrás, porque nosotros siempre hemos pensado, ponme por favor el versículo 13, nosotros siempre hemos pensado que la sangre era una señal para el ángel exterminador, ¿verdad? Que cuando el ángel viera aquello, entonces se iba a detener. Pero dice, y la sangre le será a ustedes por señal. Eso marca la diferencia completamente del argumento. Una cosa es que sea señal para Dios y otra cosa es que sea señal para mi vida. La sangre de ese cordero en ese momento para el pueblo de Israel, para cada casa de Israel en la tierra de Gosén, era para ellos una señal de parte de Dios. Y no era una señal de Dios para Dios, ni era una señal de Dios para los egipcios. Era una señal para el pueblo escogido de Dios. Cuando pusieran esa sangre sobre esos dinteles, entienda que al igual que eso, la sangre de Jesucristo es para nosotros una señal. Yo estoy cubierto por la sangre del cordero inmolado en la cruz. Aleluya. Yo tengo la señal de la sangre. Y la señal de la sangre es para mí, para ti, para ti, para ti y para ti. Aleluya. Eso marcó la diferencia esa tarde, esa noche, luego que estaban comiendo, como vamos a ver ahorita, y pusieron la sangre sobre las puertas. Esa señal no era para nadie más, sino para el pueblo escogido de Dios.
La sangre de Cristo es la señal escogida para ti y para mí. Cuando yo ando en la calle, yo voy cubierto por la sangre de Jesús. Si estoy en mi casa, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Si hay una mano enemiga, una mano ladrona, una mano violadora, un hombre perverso, una mujer perversa, alguien que me quiera arruinar, estoy cubierto por la sangre de Jesús. Y si usted hace efectivo eso, esa es la señal que Dios le quiere decir a usted: esto es mío. Aleluya. La sangre de Jesús es para ti y para mí. La sangre de este cordero en ese día sería recordatorio para siempre de aquel día de cambio. Dejarían de ser un pueblo de esclavos y se convertirían con el tiempo en una nación de guerreros. ¿Quién eres? ¿Un esclavo o un guerrero? ¿Quiénes somos? ¿Esclavos o guerreros? ¿Gallinas o águilas? ¿Se da cuenta por qué la Pascua es importante? ¿Se da cuenta por qué la Santa Cena es importante? Ahorita vamos a ver eso. La Pascua se preparó con tiempo, ¿ok? Eso no fue que Dios le habló a Moisés una hora antes de que eso ocurriera. No, Dios es un Dios maravilloso y durante ese periodo de tiempo Dios preparó todo y se lo dijo a Moisés tal cual tenía que ser, y cada familia obediente de Israel hizo lo que tenía que hacer. Éxodo 12:21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño cordero para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Diego, ¿puedes ponerme la siguiente un minuto? Porque yo creo que me la brinqué. Porque quería mostrar la siguiente de esa. Tomarán un manojo de hisopo y mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ya puedes ponerme, perdona, puedes ponerla que sí, la palabra, o si usted lo puede leer ahí, acompáñeme, iglesia. Dice entonces el versículo 22, tomarán un manojo de hisopo, lo mojarán en la sangre que está en la vasija, untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues yo el Señor pasaré para herir a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta. Esa imagen iba después. El Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Ahora acompáñenme a Éxodo 12:7, por favor. Dice así: ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él, del cordero, crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, escuche, ceñidas sus cinturas, es decir, bien ajustado. Acuérdese que ellos usaban mantos largos, ¿verdad? Y para ellos correr o para ellos batallar, los hombres tenían que agarrarse el manto por acá, subírselo por acá y ajustarlo con un cinto, porque si no, uno va corriendo con eso así y en la de menos, ¡purum!, se resbala y se cae. La idea es de que uno tenga la facilidad de mover los pies. Entonces ellos tenían que subir el manto, ajustarlo aquí y ajustarlo. Entonces para huir era lo mismo como para atacar. Y escuche lo que dice la palabra: ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies,
y el cayado en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Qué interesante que Él no les dice, bueno, se lo comen tranquilamente esa noche. Mientras no salgan de la casa no va a haber ningún problema. No, es que no solamente es eso, sino que tienen que tomarlo en una actitud de huida. Imagínense eso. O sea, los hombres de pie, el cayado, pásame un pedazo, pásame hierbas amargas, pásame el pan sin levadura. Y los niños igual. Papá, ¿nos podemos sentar? No se sienten, no se sienten. Ay, pero estamos cansados, no se sienten, permanezcan como si ya fuéramos a salir en el siguiente minuto. ¿Pero por qué, papá? Porque así Dios dijo que iba a ser. Dios dijo que después de esta noche la liberación de su pueblo iba a ser de una y para siempre. Así que no se siente a esperar, permanezca actuando en fe. Ciña sus vestiduras espirituales, iglesia, porque la Pascua del Señor se tiene que comer apresuradamente. Cuando usted está aquí en la iglesia, no entre en un conformismo, no entre en ese famoso estupor de quedar así, que las cosas pasen. No permita eso, manténgase activo como si fuera el último minuto antes de la venida del Señor. Hoy decimos que viene el Señor y como no viene mañana, entonces empezamos a sentarnos, empezamos a pensar en otras cosas, empezamos a planear la vida diferente. Y entonces el domingo siguiente algún pastor nos dice, el Señor está cerca, y entonces como que le tomamos importancia, pero como no llegó esa noche, entonces otra vez volvemos y decaemos. Dice la Escritura que los israelitas tenían que comer la Pascua apresuradamente, como en actitud de huida, con el cayado en la mano. Entienda esto, iglesia, una cosa es el cine y otra cosa es la verdad. Esa noche fue terrible, era la medianoche, los gritos se escuchaban a lo lejos en la ciudad, en Egipto. Por todo Egipto, los animales estaban muriendo, los primogénitos estaban muriendo, las madres estaban llorando desconsoladamente. Y nosotros acá, cubiertos por la sangre del Cordero. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud frente a eso? Que no nos agarre desapercibido la venida del Señor. Y después sea el llanto y el crujir de dientes para nosotros. Ahora sí, Dieguito, ponme aquella, por favor. Esa, ok. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la Pascua para el pueblo hebreo. Si me equivocas, me corriges. ¿Ok? La cena de Pesaj. Esto es importante porque ellos todavía lo están celebrando, para que después usted vea la diferencia entre una cosa y otra. La cena de Pesaj está, o llamada por orden, se realiza en un orden ritual. El protagonismo lo tienen los más pequeños de la familia. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la obligación de preguntar, ¿y esto por qué? ¿Por qué esta noche es diferente a las otras noches? Entonces el padre de familia va a sacar su escritura, o lo que llaman el Haggadah, y es donde viene a través de cantos la historia de cómo el pueblo y Moisés salieron de Egipto aquella noche durante la Pascua. Dice que se hacen oraciones, ellos beben 4 copas de vino, no se abusen, ellos saben por qué lo hacían. Pero uno de los elementos principales de la cena, y se come durante toda esta festividad, es el matzá, o sea, el pan sin levadura. Por ahí está. Hecho con harina y agua, que recuerda su presurosa huida de la esclavitud. El pueblo tenía que comer pan sin levadura porque ellos no tuvieron tiempo de leudar la masa. Porque Dios, ¿qué dijo? Cómansela en actitud de huida. Estén preparados. Entonces no era que ellos podían agarrar la masa, agarrar el pan, leudarlo, dejarlo, meterlo en el horno y ya. Eso no podía ocurrir. Por eso ellos prepararon un pan sin levadura, lo que se llama un pan ácimo, que era de harina y agua. Lo prepararon y estaban listos y se lo estaban comiendo.
Los hebreos actualmente presentan una cosa como esta y un pedacito de pan sin levadura para recordar que no tuvieron tiempo aquella noche de preparar nada. ¿Ok? Voy a poner esto acá. Quien preside la cena tiene delante de sí los símbolos de conmemoración. Ahí están las hierbas amargas, que generalmente está representado por un rábano picante, que lo que hace es evocar la amarga vida de los esclavos de los hijos de Israel cuando estaban en Egipto. Luego también tenemos el seroá o seroa, que es un pedazo de hueso de carne asada en recuerdo del cordero que se sacrificó aquella noche. Está el haroset, que es una mezcla de manzanas y nueces picadas, amasadas con vino, semejante a la pasta de los ladrillos que tenían ellos que fabricar cuando fueron esclavos. Y está el carpaz, que son verduras que se mojan en agua salada como símbolo de las lágrimas de los esclavos israelitas mientras estuvieron en Egipto. Ellos lo celebran año con año. La siguiente, por favor. Ellos lo celebran año con año. Como ven, ahí está el hombre, está los cantos, está la forma en que cuentan aquella noche y están cenando esa noche. Ahí está el vino y están todos los elementos. Así es como ellos lo celebran. Pero eso es símbolo nada más de lo que ocurrió con nosotros. Para ellos sigue siendo un símbolo, para nosotros es vida eterna. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Efesios 2, del 1 al 3, por favor. Nosotros, al igual que los esclavos hebreos, éramos esclavos del pecado anteriormente. Dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al igual que el pueblo hebreo era esclavo de Egipto, nosotros éramos esclavos del pecado. ¿A cuántos el Señor los liberó del pecado? Usted sabe que si usted hace una línea de tiempo para atrás y usted dice, bueno, aquí fue cuando el Señor me rescató, pero usted quita ese acontecimiento y usted sigue en su vida, imagínese hasta dónde usted hubiera llegado. Muchos estaríamos muertos, muchos estaríamos presos, muchos habríamos dejado hijos e hijas regadas por todo el mundo, muchos seríamos drogadictos, seríamos traidores, detractores, mujeriegos, malos hijos, malos padres. Quite el acontecimiento de la Pascua, de la venida de Jesús a tu corazón, quítalo y sigue la línea de tiempo. Yo lo he hecho y cada vez que lo hago le digo al Señor, gracias porque en mí cortaste para siempre la esclavitud y por mí mis generaciones me diste una esperanza de vida. ¿Dónde estaría usted hoy si no fuera por Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde estaría usted hoy? Desde el más chico se lo pregunto hasta el mayor en esta iglesia, ¿dónde estaría hoy usted si no fuera por Jesús? Muchos dirían, están ahí sentados perdiendo el tiempo. Yo digo, yo estoy aquí porque esta es la casa de Dios y estoy invirtiendo mi tiempo. Estoy invirtiendo mi tiempo en alguien que dio su vida por mí en un madero hace 2000 años, que pasó la Pascua sobre mí y pasó por alto mis pecados y me perdonó y me dio una vida nueva, al igual que el pueblo de Israel salió libre de Egipto hacia una vida nueva, a convertirse en una nación fuerte y poderosa. Así usted y cada uno de ustedes conmigo nos tenemos que convertir en una nación fuerte. No podemos seguir siendo los mismos esclavos de antes.
El pecado siempre está ahí, la tentación está, pero dice la palabra, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Que cual poderoso gigante a mi lado está el Señor. Que el perfecto amor echa fuera el temor. Que ninguna arma preparada contra mí va a prosperar. Y que toda lengua que se levante contra mí en juicio ya es decretada, anulada en el nombre de Jesús. ¿Dónde estaríamos si no fuera por la Pascua de Jesús en nuestro corazón? Romanos 6, 17. 17 solamente. El punto 1, como vimos, era: estábamos esclavos antes de ser rescatados, éramos esclavos del pecado. Romanos 6, 17 dice así: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón aquella forma de doctrina que se te transmitió. ¿Cómo éramos? Esclavos del pecado. Juan 8:34. Juan 8:34. Dice la palabra, Jesús les respondió: de cierto, pero de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay otra cosa. Si hay pecado, somos esclavos del pecado. Una cosa es ser tentados y arrepentirse, otra cosa es ser esclavos. Hay gente que es esclava de la pornografía, por ejemplo, y arruinan sus familias a causa de eso. Eso es ser esclavo. Hay gente que es esclavo de los juegos de azar, y a causa de eso pierden todas sus cosas y pierden su familia. Aquí, hace algunos años, había una familia con ese problema. El varón era esclavo de los juegos de azar. Perdió, como dice el pastor, hacha, calabazo y miel. Todavía no he entendido qué es eso, pero yo se lo repito. Pero en realidad lo perdieron absolutamente todo, y él perdió sus hijas y perdió su esposa. Eso es ser esclavo del pecado. Número 2, teníamos que ser rescatados de esa esclavitud, pero para esto tenía que morir un cordero y su sangre ser puesta en evidencia para que la muerte pasase de lejos. El actor principal durante el Pesaj, aquella noche terrible de la muerte de los primogénitos, era un cordero de un año sin defecto alguno. Ese cordero sin defecto alguno, como leímos ahora anteriormente, no solo tenía que ser sin defecto, sino que cuando se iba a cocinar no podía hervirse en su propia leche, no podía cocinarse, no, tenía que asarse. Es decir, todo el cordero tenía que asarse y tenía que ser comido por completo. Jesús se dio por nosotros por completo, como ese cordero inmolado hace 2000 años. 2000 y pico. Jesús no murió de un brazo, Jesús no murió de una pierna, ni murió de la nariz o de un oído, murió completo. Su sangre fue derramada en aquella cruz, como si fuera el dintel de la puerta de las casas de los hebreos, fue derramado en aquel madero como el dintel de la puerta de una humanidad completa que venía detrás de él. Fue masacrado, golpeado, reventado, humillado. Y después de eso, y que sus espaldas fueran expuestas, los músculos y aún los huesos, le tocó cargar esa cruz. Él no dijo, a esta parte no dijo, me voy completo. Ese cordero inmolado, Jesús, es el que nos abrió a nosotros la libertad. Es el que te dio la libertad. Es el que me dio la libertad. ¿De qué puedo ser esclavo si ya Jesús me liberó de todo? Yo no creo en un cristiano que vea todo el tiempo derrotado y sus espaldas cargadas de pecado que le impidan caminar. Creo en un hombre y una mujer que día a día se vayan levantando y vayan levantando la mirada y sepan que no son gallinas, sino que son águilas. ¿Qué eres? ¿Y en qué quieres convertirte?
¿Qué eres y en qué quieres convertirte? La sangre de Jesús, el Cordero, es suficiente para nosotros. Para ellos tenían que repetir este rito cada año. Para nosotros, la muerte de Jesús es una única vez. Y cuando estamos aquí tomando la Santa Cena, que hablamos de la carne y la sangre de Jesús, por eso cuando usted va a tomar la Santa Cena, tómela con una conciencia absoluta de lo que usted está haciendo. Usted no está comiendo un pancito que preparamos acá, ni un juguito de uvas, porque entonces no estás haciendo nada. Cuando Él dice que recuerden esto por sus generaciones, es porque aquel sacrificio costó la vida de Jesús. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Aleluya. ¿Lo tenemos? Ya casi lo tenemos acá también. Primera de Pedro 1:18. Ya viene de camino, viene por el cable para allá. Mientras tanto, si puede leer conmigo desde su Biblia o desde su celular o de donde usted lo tenga. Dice así la palabra: sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Le queda claro por qué Jesús es como el cordero que fue inmolado aquella noche de Pascua? ¿Hace cuántos años? ¿5,000 qué? 5,770 y resto. Más de 5,700 años y ellos lo siguen recordando como un acontecimiento importante. ¿Tú recuerdas como un acontecimiento importante cada día la muerte de Jesús? ¿Qué tan importante es que lo recuerdas o no? Al igual que la sangre de aquel cordero tenía que ser puesta en los dinteles de la puerta, así la sangre de Jesús fue expuesta en la cruz. De la misma forma, la preciosa sangre de Jesús. Suficiente y único sacrificio por ti y por mí. Por eso, y siempre lo repito porque para mí es muy importante, yo no acepté a Jesús, Jesús me encontró a mí. Jesús me encontró y tuvo misericordia y aplicó el poder de su Pascua sobre mí y pasó por alto todo mi pecado. Y me dijo: tienes una nueva vida. Te estoy entregando hoy una nueva vida a causa de la muerte, a causa de mi propia muerte. Hebreos 9, por favor, del 11 al 15. Hebreos 9 del 11 al 15. Lea conmigo, iglesia. Dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Ya no mediante la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de las vaquillas rociadas sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más
la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Iglesia, Cristo murió. Ese día dijo: consumado es. Al tercer día se levantó de entre los muertos, fue resucitado, fue levantado por el Espíritu Santo y fue llevado, como dice ahí, al altar no hecho de manos de hombres, sino al altar que está en el cielo. Y entonces Jesús se presentó y entró, pero Él no entró solo, entró con un tazón de su sangre al tabernáculo del cielo. Ese momento, ningún ángel, ningún sonido, no había absolutamente nada que distrajera ese instante, porque el Rey de Reyes que estaba entrando en el tabernáculo de su Padre llevaba en un tazón la sangre que había derramado aquel día. Y mientras caminaba hacia adelante, yo puedo imaginar que Él pudo poner en un sitio, donde ponen las estatuas, un pedestal, su sangre. Siento que aún hay silencio en ese momento. Y cuando Jesús le dijo a su Padre: he pagado el precio por ellos. Esta es mi sangre derramada por cada uno de ellos, para darles perdón. Padre, perdónales. Y ese perdón ese día fue eterno. Y en el momento en que terminó sus palabras, yo imagino la algarabía, el sonido de alas, ángeles cantando, trompetas sonando, los sonidos y los colores cambiando de una forma increíble. ¿Por qué? Porque fue el día más poderoso para toda la creación. El día que Jesús dijo: para siempre mi sacrificio perdonará toda la humanidad, desde ahora y para siempre, hasta el día que yo regrese por ellos. Ese es tu cordero inmolado. Ese es el cordero que se dio completo, que no se dio por partes, sino entero por ti y por mí. Esta es Pesaj para ti. Esta es la Pascua. Esta es la Pascua. Número 3, y ya casi para terminar. La Pascua de Jesús debe comerse con actitud de huida. Regresemos a Éxodo 12:11. Éxodo 12:11. Dice así la palabra: de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¿Puedes ponerme la siguiente, por favor? La siguiente. Ok. Como ya les conté, ellos tenían que comerla de pie. Está la mesa, están todas las cosas servidas, está la puerta con la sangre señalando que el ángel de la muerte no va a pasar por ahí. Ellos están comiendo apresuradamente. La Pascua de Jesús tiene que comerse apresuradamente, iglesia. Usted no puede recibir al Señor y seguir haciendo lo mismo que antes hacía. Entonces estás haciendo inválido el sacrificio de Jesús para tu vida. Tú tienes que comer a Jesús todos los días con actitud de huida. Tienes que estar preparado para huir de las pasiones. Tienes que estar preparado para defenderte de tu enemigo y no permitirle a Satanás, ni al pecado, ni a tu propia carne que sean amos y señores de tu vida.
Cuando el pueblo de Israel estaba comiendo a las 12 de la noche, mientras el ángel de la muerte estaba pasando, ellos sabían que en pocas horas el último momento y vestigio de su esclavitud se iba a acabar. Nosotros en Cristo no somos esclavos, hemos sido llamados a ser libres. 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 Iglesia, usted es libre. Ahora cierre sus ojos y diga: yo soy libre. Yo soy libre. Ya yo no me voy a levantar más de mi cama cada día renegando. No, porque ya yo soy libre. Voy a levantarme con una actitud de victoria y de guerra y enfrentar cada situación, porque yo soy libre. Jesús murió por mí, y lo que yo tenga que enfrentar, al igual que David enfrentó a Goliat y lo mató, yo voy a vencer, porque yo soy libre. Yo soy libre, yo no tengo grilletes, mis manos están libres, no tengo nada que me detenga ni peso que pueda impedir de que yo alcance lo que Dios tiene para mí. Eres libre, yo soy libre, somos libres. Amén. Okay. Amén. Estaba la mesa servida, las hierbas amargas, el cordero, el pan sin levadura, los vegetales pasados por el agua de sal, los niños a la mesa, asomándose, viendo aquello. ¿Por qué esto esta noche? Y el que estaba dirigiendo la cena tenía que decirle: porque hoy es el último día de nuestra esclavitud. Porque Jehová de los ejércitos hoy nos hace libres para siempre. Y saldremos y serviremos al Señor, y seremos una nación de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Estás de acuerdo? Efesios 4, 22 al 24. Si me regala 10 minutos de su tiempo, termino. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense el espíritu de sus mentes, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esta noche, este momento, este día, aquel día, fue como haber arrancado tu vestidura de esclavo y haberte puesto una vestidura de hombre y de mujer libre. De la antigua manera o de la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado y vístanse del nuevo hombre, de la nueva mujer según Dios. Las vestiduras suyas son resplandecientes, son finas, son santas, están bañadas en la sangre de Jesús. El ángel de la muerte no puede tocarte. No puede tocarte. Eres indestructible. Aquí no hay legión de la Liga de la Justicia ni ninguno de esos cómics. Nosotros somos los verdaderos. Nosotros somos los verdaderos indestructibles. Nosotros somos los que podemos caminar más allá, y si creemos en Él alcanzaremos todas las cosas que Él tiene para nosotros. Nosotros somos los verdaderos. Usted es el verdadero. Usted es la verdadera Mujer Maravilla. Usted es el verdadero Iron Man. No los de Hollywood.
Usted lo es. Salga de ahí empoderado. Salga de ahí empoderada. Usted no necesita lazos mágicos. Usted no necesita poderes de otros planetas. Usted tiene el poder del reino de los cielos sobre usted. Usted tiene legiones de ángeles que le guardan, porque dice la palabra que no tocará mi pie, no tropezará mi pie en piedra, porque Él mandará a sus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Ese es usted. Ese es usted. Pascua sobre usted esta mañana. Y recuerde, el Señor saltó la ignominia, el pecado y la muerte para llevarte a una tierra prometida. Ese es el Señor y ese eres tú. Y para terminar, Lucas 22. Abriré mi Biblia en Lucas 22 porque quiero leerlo directamente y no de mis notas. Lucas 22. Y en el versículo 7. Nosotros acabamos de hacer Pesaj esta mañana y quiero recordárselo. Dice así. Si tiene su Biblia y lo puede leer ahí, porque quisiera que pasáramos las últimas dos imágenes mientras estamos leyendo eso. Puedes leerlo, y si no tienes ahí a mano, acércate a alguien que la tenga en este momento. Y dice la palabra del Señor así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él dijo: he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre y digan al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostró un gran aposento alto y dispuesto y preparado allí, el mismo que él ha preparado para nosotros, iglesia. Fueron pues y hallaron como había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Él presentó su sangre ese día en el tabernáculo del cielo, y ahí se celebró la Pascua eterna, dándonos a nosotros la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: ahora sí, iglesia, esto es mi cuerpo. Yo soy el cordero que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Yo hoy ofrezco mi vida por ustedes, ofrezco mi carne por ustedes. Este pan que ustedes comen hoy es símbolo de lo que yo voy a entregar en pocas horas. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Hoy, en esta tarde, junto con ustedes, mis amigos, esta copa es símbolo de la sangre que yo voy a derramar en pocas horas. Esta sangre será puesta en una cruz como señal para ustedes de que hoy pasaré por alto para siempre todos sus pecados y les daré vida eterna. Esa es la Pascua. Jesús celebró la última Pascua entre nosotros, diciendo que Él era el Cordero
que no era la celebración tradicional, sino que esa noche era la noche más grandiosa de la humanidad. Ya no de un pueblo y de una nación, sino de toda la humanidad por todas sus generaciones. Por más de 2000 años, los cristianos hemos celebrado la Pascua del Señor recordándole que Él murió por nosotros, que su carne fue reventada y consumida por completo, y que de su sangre no salió nada más de ese cuerpo, porque dice que cuando clavó la lanza, que ya salía sangre y agua. No tenía sangre ya, toda se derramó por ti y por mí. Póngase de pie. Le invito esta tarde, a 3 minutos de terminar, a que celebre Pesaj. A que celebre Pesaj. Y le pido que cierre sus ojos. Que mire a Jesús caminando con ese tazón en el tabernáculo no hecho de esta creación, sino hecho en el cielo. Millares y millares de ángeles a un costado y a otro, y Él caminando en un camino resplandeciente, y al final sentado el Padre. Y mi Rey camina con gallardía, honra y poder, cargando su sangre, un paso a la vez. Hay un silencio cual nunca ha habido en toda la creación, mientras ese hombre hermoso y maravilloso llega donde está el pedestal y pone el tazón de su sangre y declara Pascua a los hombres. Hoy he pasado por alto sus pecados. Hoy a través de mi sacrificio les he dado vida y vida eterna. Padre, cumplimos el propósito desde la fundación del mundo, y ahora tus hijos tienen un puente para llegar hasta ti. Ese es el Rey de Reyes y el Cordero inmolado en la cruz, mi Señor Jesús. Esta tarde honramos tu nombre, porque con lágrimas muchas veces, Señor, recordamos de donde tú nos sacaste, pero con alegría hoy sabemos que la vida que tenemos hoy tú nos la has dado, y que está abierto un futuro promisorio lleno de bendiciones, de poder, de autoridad para nosotros y nuestras generaciones, hasta el día que vuelvas en las nubes por esta tu novia, para convertirla en tu esposa. Gracias, amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque este es mi fe.